y en su casa, y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y hay otras citas más, donde dice que ni los hermanos propios de Jesús, los hijos de María y José, él va a decir que no, hasta porque la organización católica bautiza a los niños. Jesús se bautizó siendo adulto, y me dice, ustedes saben la cita, no me acuerdo, ayúdenme, porque yo como ejemplo he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hacer el ejemplo de Jesús, bautizarnos como adultos, porque un niño no tiene culpa de pecado. A ver, miren, ¿de qué se trata esto? Por un lado tenemos a este señor que dice que es pastor, que llegó a un debate con este señor que es un cura católico, un señor de apellido del Toro. Ahora, ¿qué está pasando ahí? Este señor le está debatiendo a él y le dice, y le hace la pregunta al mismo tiempo, que porque ellos aseguran que Jesús no tuvo más hermanos y que María no tuvo más hijos. La otra cosa que se debatió ahí son dos cosas, o la otra es que porque ellos bautizan a los niños. Al respecto yo les voy a mostrar una serie de imágenes donde les voy a mostrar versículos explícitos sobre la existencia que María tuvo más hijos, que luego de que parió al Mesías, pues que tuvo unas relaciones normales con su esposo, con José, de lo cual tuvieron más hijos. A continuación les vamos a poner más esas imágenes. Ahora tengo una serie de textos bíblicos ya seleccionados con su fondo y todo, mediante la cual ustedes se van a dar cuenta de que María tuvo más hermanos. Bíblicamente está. Y claro, estos señores católicos nunca lo van a aceptar porque siempre han venerado, idolatrado a la madre, quien fue la madre de Jesús, ¿verdad? Y por supuesto se merece un puesto y todo el respeto que se merece, como toda mujer en este mundo, pero en este en especial porque, vaya, fue la que parió al Mesías, a nuestro Salvador, al Dios Todopoderoso. Ahorita les vamos a pasar esa serie de versículos. Aquí tenemos en el libro de Mateo, en el capítulo 54. Fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Que en realidad ahí, pues, el Hijo del Hombre, el carpintero, dice, fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía, mirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? No es ese el hijo del carpintero, no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. No viven aquí todas sus hermanas, entonces ¿de dónde saca todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo ahí muchos milagros por su falta de fe. Luego en el libro de Marcos llega a su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas. Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Hasta ese momento se ve que no andaban con él, no le seguían. ¿Por qué? Porque no creían con él, no le creían. Luego en el libro de Marcos, cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que le oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón y sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Eso está en Marcos, capítulo 6, del 2 al 3. Luego en el capítulo 2 del libro de Lucas, sucedió en aquellos días que salió un empadronamiento, un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio.
Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Si José hubiese tenido por entonces otros hijos hasta ese momento, o hijas hasta ese momento, no hubiera tenido que ir con todos sus hijos. Esta es una nota que está ahí al pie del... Dice que si José hubiera tenido entonces otros hijos e hijas, no hubiera tenido que ir con todos sus hijos e hijas a Belén a empadronarse. De lo cual se puede deducir que Jesús era el hijo primogénito. Hasta ese entonces no habían hijos. Luego, en el libro de Lucas, la madre y los hermanos de Jesús acudieron a donde él estaba, pero no pudieron acercársele porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él contestó: los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. De nuevo, él le da realce más que todo al reino. Su familia hasta ese momento pues no le seguían, sus hermanos no le seguían, pero ya vamos a ver más adelante. En el libro de Juan, capítulo 12, en el versículo 12, después de esto se fue a Cafarnaúm, en compañía de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Allí se quedaron algunos días, en compañía de su madre y sus discípulos. Luego, en el libro de Juan, capítulo 7, versículos del 2 al 5, al acercarse a la fiesta judía de las tiendas, le dijeron sus hermanas: sal de aquí. Dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstralas al mundo. Es que ni siquiera sus hermanas creían en él. Mire, esa fue el concepto que tuvo en ese momento Juan. Ese fue el concepto, que sus hermanos no tenían fe en él, ni creían en él hasta ese momento. Luego, en el Juan capítulo 7, versículo 10, pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió, aunque no manifiestamente, sino de incógnito. En los libros de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Lea bien este versículo y va a ver que ya para entonces ya Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, ya había venido el Espíritu Santo. Todos ellos perseveraban en la oración. Esto ya es en el libro de los Hechos, con un mismo espíritu. ¿En compañía de quiénes estaba María? De algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, o sea, las esposas. Ahí estaban las esposas de los hermanos. Estaban también los esposos de las hermanas. Ya la familia ya para entonces ya creía. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos de lo que había pasado. Ellos fueron testigos de que en realidad sí resucitó. Y como tal, pues ya ahí ya creyeron en él. Entonces, en el libro de los Hechos mandó ejecutar a Santiago, el hermano de Juan. En la nota tenemos aquí que este Santiago es el apóstol de Jesús, por lo cual que podemos deducir que el Santiago al que se refiere en el versículo 17 era el hermano de Jesús, columna destacada de la congregación de Jerusalén, junto con los apóstoles Pedro y Juan. Ya para entonces Santiago, que era uno de los hermanos de Jesús, ya era una de las columnas de la primera iglesia que se fundó, de la primera iglesia que se fundó en aquel entonces. Ya sus hermanos, ya para entonces ya estaban involucrándose en el ministerio de Jesús. Dice que le seguían, ahí andaban su mamá, andaban los hijos con sus esposas, también andaban las esposas de los esposos de las esposas. Quiere decir que ya todos ellos, si no hubieran creído, pues no hubieran andado con él. En el libro de los Hechos, capítulo 12, él les hizo señas con la mano para que no levantasen la voz. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Antes de irse les dijo: comunicad esto a Santiago y a los hermanos.
puede verse, ¿verdad? Una nota ahí, puede verse que Santiago, el hermano de Jesús, tenía ya importancia dentro de la primera congregación cristiana. Ya Santiago, hermano de Jesús, ya él ya se había involucrado bastante, pero bastante, tanto que era una de las columnas. Ya vamos a ver más adelante. En el libro de los Hechos, al día siguiente, Pablo con nosotros fue a casa de Santiago, donde se reunieron también todos los presbíteros. Oiga bien, en la casa de Santiago se habían reunido los líderes, los ancianos, los presbíteros de la primer congregación de aquel entonces. Ellos habían organizado su iglesia y ahí estaban reuniéndose en ese momento los presbíteros, los líderes, los ancianos, quienes estaban dirigiendo la primera iglesia en aquel entonces. Eso es algo histórico. En 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Miren la pregunta que se hace. ¿No tenemos derecho de llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor? Y sepas qué pregunta más grandota se hizo, ¿verdad? Qué pregunta. ¿Qué quiere decir? Que allí se está preguntando, ¿acaso nosotros no tenemos derecho a llevar una mujer así como la llevan los hermanos de Jesús? Esa fue una, la más claro. Se refería Pablo a Santiago, a José y a Judas. En 1 Corintios 15, del 4 al 7, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Es por eso que Santiago de repente está más metido en el ministerio, porque alguna recomendación le dio Jesús cuando se le apareció. Alguna recomendación le dio Jesucristo cuando se le apareció. Había muerto Jesús, resucitó y vino, se le apareció a 500 personas. Y luego se le apareció a Santiago, su hermano. Alguna recomendación le dio con respecto a la iglesia. Es por eso que Santiago ahora se involucra bastante. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19, de los otros apóstoles no ve a ninguno sino a Santiago. Ahí de nuevo aparece Santiago, el hermano del Señor. Nota, en este texto se ve que Santiago no era del grupo inicial de los apóstoles de Jesús, sino su hermano. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida a Santiago y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Mire qué tremendo esto. Vuelve a aparecer Santiago, Cefas y Juan ahí de nuevo. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 1, Judas, siervo del Señor, es hermano de Santiago. Y si era hermano de Santiago, también era hermano del Señor Jesucristo. A los que han sido llamados y amados por Dios Padre y guardados para Jesucristo. Tenemos una nota aquí. ¿Tendría alguna importancia nombrar a su hermano Santiago si no fuera el Santiago, columna de la primitiva y primer congregación cristiana y conocido por todos los creyentes? Son este Judas y este Santiago, dos de los hermanos de Jesús. Buena pregunta. Así es que yo creo que al respecto no hay mucho que decir. Ya ustedes ya se han podido dar cuenta de este asunto. A los pastores y hermanos que hacen debates ahí con ese señor, ya no se presten ese tipo de cosas, hombre. Ese hombre es un miembro prominente de la Iglesia Católica. Es alguien que va a crear este tipo de debate como para hacer unos shows. Y le gusta humillar a personas como el pastor, que dio punto y pie para que así fuera. ¿Por qué? Porque vino el hombre y cuando estaba hablando sobre cuando se le apareció el ángel a José y le dijo que se casara con ella, que no había problema, que era del espíritu. Y luego vino José y se casó con ella hasta
no la conoció hasta que nació el Mesías, hasta que nació el niño. Pero viene el pastor y le puso hasta después. Esa palabra pues no está después, pero por allí lo agarró el curita es un pícaro. Este cura es un tipo inteligente, astuto, que busca por dónde se le va a meter como las culebras. Y eso es lo que deberían entender, señores. Ya no se presten a este tipo de show con ese hombre. Ese hombre nunca va a perder un debate. ¿Por qué? Porque él no se va a dar con una piedra en los dientes él mismo, sabiendo que si pierde un debate lo que va a hacer, y llega a reconocer eso, que dice que si pierde, si algún día lo convencen, se va a hacer protestante, como dice él. Entonces no, ya no se presten a ese tipo de cosas, hombre. Ya no se presten a ese tipo de cosas. Entre tanto, pues, les invitamos para participar con nosotros en nuestro ministerio, en defensa del Evangelio y la sana doctrina, para llevar este tipo de cosas como el diezmo, que yo no sé por qué lo predican tanto estos señores, los pastores y pastoras, esos que no existen, ni debería de existir la palabra todavía, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento, ni Jesucristo, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno dice que pagues diezmo. Entonces, ¿por qué lo haces? Si lo haces, te haces merecedor a que te digan maldito, porque dice la palabra que es maldito todo aquel que es llamado a cumplir un mandamiento. Y los otros 603 de mandamientos, ¿qué pasó? Hay que pedirle a estos pastores, ¿verdad?, que se vuelen la punta que se circunciden. Primero, que den el ejemplo, y que después hablemos. Así que saludos a todos, hombre. Dios les bendiga. Por el amor de Dios, díganme, ¿qué culpa tienen estos bebés? ¿Qué van a confesar ellos? Mire, para que un hombre sea bautizado, primero tiene que confesar con su boca que es un pecador, y luego confesar a Cristo como su Salvador. Pero ¿cómo un bebé va a confesar con su boca? Cuando preguntan a la hora de bautizar, otro es el que contesta. Mejor sigamos el ejemplo de Jesús. Miren, a sus 30 años él fue bautizado, ya grande, y luego nos dejó eso como ejemplo, hacer como os enseñé. Así dice la Escritura. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Saludos a todos, hombre. Dios les bendiga, hombre. You in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bebé se ahoga en pila bautismal durante bautizo, y lo que pasa minutos después deja en shock a todos. Cuando lo saca de la pila de agua bendita, el pobre angelito yace inerte, con la piel completamente morada. Es evidente que ha fallecido producto de un ahogo. Al presenciar tan abominable escena, la madre del pequeño grita: Dios mío, no lo puedo creer. Está viral la imagen y por eso se la pongo, porque ha causado ciertas reacciones a favor y en contra, de que si está bien, de que si está mal, de que si ya sabe, la gente siempre opina todo, y por eso nosotros se lo ponemos en la pantalla. Es un rito. No quiere decir que así se vayan a bautizar a todos los niños del mundo. No, es un rito y la gente va ahí. Sí impresiona, por supuesto. Ahí lo tiene. Es la forma en que bautizan. Son las 2 para llevar. Al ratito las ve con calma en el Face de AM y luego en todos los programas.